Los productores rechazan la importación de 30.000 toneladas de arroz desde Colombia. Televistazo comprobó que en mercados mayoristas y distribuidoras sí hay el producto, pero más caro. Tercera entrega del especial sobre el fenómeno del Niño. 5 productos agrícolas del país son los más amenazados. Ecuador ha recuperado tras la pandemia el 94% de las rutas aéreas internacionales. Se acaba el tiempo para los 5 ocupantes del sumergible Titán, que desapareció en el Océano Atlántico. Buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de noticias en Televistazo Estelar. Estamos pendientes en cuanto al abastecimiento y precio del arroz. Tras los últimos anuncios, hay reacciones. Arroz, entre especulación e importación. Productores rechazan el anuncio del ministro de Agricultura sobre la importación de 30.000 toneladas de arroz esta semana desde Colombia. Aseguran que solo en Guayas hay 28.000 hectáreas sembradas. William John con más de este tema. Guayas produce cerca de 800.000 toneladas de arroz al año. Esto es el 65% del total nacional. Santa Lucía, Daule y Salitre comprenden la zona de mayor cultivo. En el campo el trabajo no para. Unos aran la tierra, otros siembran, también cosechan. En las piladoras almacenan el grano y en las carreteras se vende. Por eso los agricultores se sorprendieron con el anuncio de que esta semana llegaría el primer cargamento de arroz importado desde Colombia. Antonio Salazar cosechará desde este jueves. Le preocupa que ingrese arroz de otro país. La cosecha está saliendo, definitivamente aquí nunca deja de salir el arroz. Justamente en este momento hay más de 23 cosechadoras ahorita cosechando el arroz de esta zona. ¿Dónde está el arroz? Según Eitel Lozano, representante de los productores, en este momento en Guayas hay 28.000 hectáreas sembradas y eso generaría 180.000 toneladas hasta diciembre, mientras que en todo el Ecuador se proyecta una producción de al menos 350.000 toneladas. Y estas áreas que se producen todo el año vuelven a hacer otra cosecha, o sea, no hay necesidad de importar arroz y no tiene lógica que en 8 días puedan importar un arroz de otro país. Y hemos pedido que se haga un inventario en todas las industrias. Imagínese usted que hay más de 400 piladoras. Sin embargo, los industriales tienen otros datos que hablan de déficit a escala nacional, que si no se importa, se terminarán las reservas de las piladoras en menos de 2 meses. Mientras tanto, en Quito y Guayaquil se comercializa el arroz a un precio más alto. Los puntos de venta como mercados y tiendas cuentan con el producto. Alberto Luna con el informe. Realizamos un recorrido por el mercado mayorista, el más grande de Quito. Constatamos que hay quintales almacenados en las bodegas. Los comerciantes aseguran que el abastecimiento de arroz es normal. Esta semana llegaron 3.850 quintales. La diferencia en comparación con semanas anteriores está en el precio. Comenzó a aumentar, digamos así, en la semana poco a poco, ¿no? Digamos así, estábamos comprando arroz en menos de $50 y de pronto después de 2-3 días el arroz subió a más de $50. Que el momento en que viene importación de afuera, el precio del arroz va a bajar. Visitamos también el mercado Santa Clara y tiendas de la capital. Hay arroz, pero a mayor precio. Yo normalmente compro por arroba. Sí, yo compré la última vez en $10.50 o $10.50 y ahora me pego la sorpresa que está como en $16. Los consumidores piensan que uno es el que pone el precio. Simplemente nosotros lo que hacemos es comercializar. No se puede. Ya no se va a poder comer arroz. En Guayaquil, de igual forma, realizamos un recorrido por tiendas. Los locales cuentan con el producto, pero el precio varió. La libra llegó a costar hasta 70 centavos. Yo compraba 4 libras a $1. Ha subido demasiado el arroz. Está carísimo. El arroz común está a 50 centavos y el arroz envejecido a 62 centavos. La recomendación que hacen algunos comerciantes es esperar unos días para que el precio del arroz se estabilice. Fenómeno del Niño. ¿Está preparado el país?
Al menos 5 tipos de cultivos están en riesgo por el fenómeno del Niño debido a su ubicación. Zonas bajas de Guayas, El Oro y Los Ríos. Diego Cuenca informa cómo impactará el temporal en el sector agrícola. En Ecuador, los campesinos trabajan con incertidumbre por la eventual llegada del fenómeno del Niño, principalmente los que siembran banano, arroz, caña de azúcar, cacao y maíz, porque esos son los cultivos en riesgo de inundaciones, según el Ministerio de Agricultura. La Cámara de Agricultura de la Costa estima que 80.000 hectáreas de cultivos se perderían en las zonas bajas como Guayas, Los Ríos, El Oro, provincias que cuentan con la mayor producción agropecuaria del país. Su presidente, Clever Sigüenza, analiza el impacto social y económico por el fenómeno de El Niño, porque de las 2 millones de personas que trabajan en el campo, el 10% perdería su empleo temporalmente, es decir, más de 200.000 personas, mientras dura la emergencia. Hay varios productos que tienen diverso nivel de riesgo, ¿no? El más riesgoso sería el arroz, ¿no? Porque se cultiva en zonas bajas. Entonces hay la posibilidad de que grandes áreas de arroz se pierdan o no se puedan cultivar. Por eso los 7.200 productores de arroz han sembrado 200.000 hectáreas, cuya cosecha será 10.800.000 quintales, para abastecer el consumo nacional entre octubre y diciembre, cuando lleguen las lluvias. Mientras las afectaciones del sector bananero generarían un impacto a escala internacional, porque Ecuador es el principal proveedor. La proyección es que al menos 20.000 hectáreas de plantaciones se destruyan, porque esa fruta es muy sensible al exceso de agua. Por eso sus 8.000 productores empezaron a limpiar sus canales de desfogue. La incertidumbre se extiende también en los 3.000 productores de caña de azúcar, cuya producción se concentra en Guayas. Temen perder más de 50 hectáreas de cosecha, que empieza a salir en octubre y termina en diciembre. La zafra se perdería porque los camiones no podrían circular por los terrenos mojados. El temporal también afectaría a la producción de 150.000 toneladas de maíz en las provincias de Los Ríos y Manabí, mientras que 20.000 hectáreas de cacao están en riesgo. Y mañana en la serie ¿Está preparado el país para el fenómeno del Niño? Mostraremos la proyección del número de afectados en Ecuador y lo que se requiere para socorrerlos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que desde la próxima semana se emitirán nuevos decretos ley para enfrentar al fenómeno del Niño. También dijo que llegaría a créditos para atender las vías de Ecuador afectadas por el temporal. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Estamos preparando otros proyectos de ley con carácter de urgencia para poder enfrentar los eventos negativos que nos va a provocar el fenómeno del Niño. La próxima semana, a finales de este mes, principios de julio, estamos recibiendo un crédito de la CAF precisamente para el mantenimiento de vías. Un poco más de 200 millones de dólares. Una fuga de gas al parecer ocasionó una explosión en el distrito más antiguo de París, en Francia. Andrea, ¿tienes más información? Así es, 230 bomberos fueron necesarios para contener el fuego. Además, la detonación destruyó algunas fachadas en edificios del histórico Barrio Latino. La cifra de heridos subió a 33, 7 de ellos en estado crítico, informa Pedro Jiménez. Pasadas las 5 de la tarde, hora de Francia, el ambiente en ese distrito parisino a orillas del río Sena se vio alterado por una explosión que destrozó un edificio de 4 pisos, dando paso a un incendio que se extendió a otras propiedades aledañas y a la cuadra de al frente. El ministro del Interior en sus primeras declaraciones confirmó la gravedad del incidente atribuido a una fuga de gas en las tuberías de esta zona residencial que tiene edificios construidos en los siglos XVIII y XIX. La explosión generó una columna de humo visible a varios kilómetros, mientras que los reportes hablan hasta esta noche de 37 personas heridas, 7 de ellas muy graves. Reino Unido es sede de la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Ucrania. La meta es recaudar miles de millones de dólares en mediano y largo plazo para asistir a esa nación invadida por Rusia. Dirigentes y representantes de más de 60 países iniciaron en Londres una cita de 2 días para movilizar fondos para Ucrania, sometida a 16 meses de una devastadora guerra contra las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin.
El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a ellos por videoconferencia. Cada día hay una agresión rusa que deja nuevas ruinas, miles y miles de casas destruidas. Recientemente Rusia cometió el mayor delito de ecocidio en Europa al volar la represa y otras estructuras de la central hidroeléctrica de la ciudad de Kajovka. El objetivo de la cita es recaudar 14.000 millones de dólares de ayuda inmediata para Ucrania y más de 400.000 millones a largo plazo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estimó que las necesidades de Ucrania superarán los 120.000 millones de dólares hasta el año 2027. Sin embargo, la factura de la invasión no deja de crecer, por lo que los líderes coincidieron en que Rusia debe ser responsable por la devastación. Good morning and welcome to the Ukraine Recovery Conference. El primer ministro británico Rishi Sunak, anfitrión del evento, asegura que explorarán formas legales de utilizar los activos rusos congelados en varios países para que sea Moscú quien asuma el costo de la reconstrucción. Al volver les mostraremos cómo es Titán, el submarino a cuya tripulación le queda pocas horas de oxígeno. Además, ¿qué proyectos son prioridad para el sistema judicial? Al Ministerio de Finanzas y al Consejo de la Judicatura se les acaba el tiempo para responder. Ya volvemos. El Servicio de Rentas Internas intenta cobrar 12 millones de dólares de impuesto a la salida de divisas a contribuyentes que en su mayoría no sabían que tenían esa obligación. Francisco Garcés informa que miles de personas han sido ya notificadas de la obligación de ese pago. 85.000 personas no han pagado el impuesto a la salida de divisas de los años 2020 y 2021 por un monto de 12 millones de dólares. Por ello, el Servicio de Rentas Internas está empeñado en cobrarles. La entidad notificó por correo electrónico a esos ciudadanos para que cumplan con su obligación. Según su base de datos, del 2020, 36.000 contribuyentes deben 5 millones de dólares y del 2021 son 50.000 que deben pagar 7,5 millones de dólares. A Santiago Real, PLSRI le notificó que tiene esa deuda, pero no tiene certeza de por qué. Prefiero no tener ningún inconveniente con mi RUC ni nada por el estilo, a pesar que estamos hablando de que es 2020, año de pandemia. Realmente hice consumos en el exterior tan altos, pero llegué a esos niveles. Voy a tener la duda y lastimosamente siento que pagué algo que no estoy seguro que realmente consumí. Los emisores de las tarjetas de crédito o de débito retienen automáticamente el valor del impuesto de salida de divisas cuando los consumos totales han superado los 5.000 dólares en una misma tarjeta. Sin embargo, el SRI cruzó la información de todas las tarjetas de crédito y débito y determinó quienes con más de una tarjeta gastaron más de la base sobre la que se cobre el impuesto. Después veías en la página web de ellos y en ninguna parte tienen algún comunicado de que estamos enviando cobros por temas de impuesto de salida de divisas de los últimos años. Con este tipo de campañas, el Servicio de Rentas Internas espera que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones. Ecuador ha recuperado el 94% de las 344 rutas aéreas internacionales luego de la caída durante la pandemia. La próxima semana comenzará el trayecto Manta-Panamá, como detalla Luis Alfredo Zúñiga. Son 3 las rutas aéreas internacionales que se abrieron en el país. Desde el 1 de junio, Avianca habilitó el trayecto Quito-Nueva York-Quito, con 5 vuelos semanales, mientras que el 15 y 16 de junio, esa aerolínea y Viva Aerobús iniciaron con el destino Quito-Cancún-Quito, con 3 frecuencias a la semana. Y este 27 de junio, Copa abrirá una 4ª ruta. De Manta hacia Panamá, y esto es importantísimo porque a través del hub de Panamá logramos conectar con 74 destinos a nivel internacional. El presidente Guillermo Lasso asegura que la firma de 4 acuerdos de cielos abiertos, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la reducción de las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística han contribuido al aumento de estas rutas. Permitieron recuperar el 94% de conectividad internacional y el 87% de operaciones domésticas respecto a las cifras que teníamos antes de la pandemia. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, que este miércoles organizó en Guayaquil el Foro por el Día de la Aviación, concuerda con que el país está recuperando el mercado aéreo. Este país ha tomado medidas proactivas que incentivan la conectividad aérea
y con ella el turismo. Con este escenario, las aerolíneas han dialogado y abrirían más rutas internacionales. Yo le diría que alrededor de unas 2 o 3 rutas adicionales vamos a tener hasta finalizar el año. Que se puede mejorar aún más la competitividad regional de Ecuador, es lo que aseguraron desde la IATA. Esto con la reducción de otros impuestos aeroportuarios y municipales para abaratar más los costos de pasajes aéreos. En máximo 90 días, el Ministerio de Comercio Exterior y la Aduana deben modificar la normativa para enfrentar el contrabando, ahora declarado asunto de interés nacional. La Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía estima el perjuicio para el Estado en $1.700 millones solo en este año. Mediante el decreto ejecutivo 783, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró como asunto de interés nacional el combate al contrabando. El objetivo es frenar el fraude aduanero por su impacto negativo en la economía. En 2021, el Servicio Nacional de Aduana decomisó $69,7 millones en mercadería que pretendía ser comercializada de manera ilícita en el país. Esa cifra subió a $76,2 millones en 2022, es decir, un aumento del 9%. De lo incautado el año pasado, 14,6 millones corresponden a zapatos, 13,7 millones a productos tecnológicos y accesorios como computadoras y 11,7 millones a textiles. Según estimaciones de la Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía, el perjuicio total para el Estado podría superar los $1.700 millones anuales. Además, el contrabando está cada vez más relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico. Invierten en eso y lo utilizan para poder lavar el dinero, especialmente si no hay ningún tipo de control en la frontera. El documento presidencial, que contiene 2 artículos y una disposición general, se ordena crear la figura de un subsecretario en la aduana que mejore la normativa para combatir el contrabando en un plazo máximo de 90 días. Autoridades del Seguro Social Campesino se alistan para el fenómeno del Niño. En provincias con mayor riesgo de inundaciones se tiene previsto el traslado de equipos y personal a zonas de contingencia. Bessie Granja hizo un recorrido en Guayas. Este es el dispensario El Tránsito del Seguro Social Campesino, ubicado en la zona rural del cantón Juján, en Guayas. Ha sido identificado por las autoridades como uno de los centros ubicados en zonas con riesgo a inundaciones por la llegada del fenómeno del Niño. Por la parte de detrás del dispensario cruza el río Los Amarillos, el cual es el que se desborda y llega hasta estas instalaciones. El camino de acceso al dispensario se inunda. Otro centro vulnerable es Los Palmares, ubicado en la parroquia Mariscal Sucre, en Milagro. Existen 99 dispensarios del Seguro Social Campesino, donde se atienden 270,000 beneficiarios en 5 provincias. Las más vulnerables por el fenómeno del Niño son Guayas, con 42 centros. También Bolívar y Los Ríos, cada una con 20 dispensarios. Las autoridades tienen listo un plan de contingencia. Por ejemplo, en el dispensario Palmares se prevé que se tenga que cambiar eso a la parte más alta, en Simón Bolívar. De hecho, habíamos gestionado unas donaciones con la Embajada de Japón de unos hospitales móviles y unos consultorios móviles que son inflables para poder solventar cualquier necesidad. Asimismo, se contempla el registro de voluntarios en primeros auxilios que acompañarán al personal del Seguro Social Campesino. Más adelante en Televistazo, en Riobamba, 3 reos muertos fueron encontrados en la cárcel tras la intervención de la fuerza pública. Sigan en nuestra sintonía. Más de $10 millones mensuales en sueldos y 40 millones en equipamiento cuesta la incorporación de 11.800 policías realizada hasta el momento como parte del ofrecimiento del gobierno. Sin embargo, los últimos 8.500 incorporados aún no reciben armas ni chalecos. El Ecuador tiene 8.500 nuevos policías, pero aún sin equipamiento. Solo en ellos el gobierno debe invertir $29 millones para entregarles los equipos básicos, pero la dotación no se ha concretado pese a que el 85% de los nuevos policías fue a las 5 provincias más conflictivas. Los nuevos uniformados tampoco tienen dormitorios en los cuarteles y se hospedan en hoteles y departamentos. El parque automotor para su uso tampoco se ha incrementado y de los 15.000 patrulleros y motos, 5.000 están en regular
irregular o mal estado. De los 30.000 nuevos policías ofrecidos por Guillermo Lasso, el gobierno ha incorporado 9.200 uniformados y graduará a otros 2.600 en noviembre, es decir, terminará su mandato con 11.800 nuevos policías y $10.200.000 de mayor inversión en salarios mensuales. Fue en abril del año pasado cuando el presidente Guillermo Lasso anunció el Plan Integral de Seguridad frente al incremento de homicidios en el país, con una inversión de $1.200 millones para tecnificar a la policía. En ese entonces ya existían 52.000 uniformados con problemas de equipamiento y logísticos. De lo ofrecido aún no se conoce cuánto se ha invertido. El ministro Juan Zapata indicó que los procesos de contratación están en marcha y mientras solucionan estos temas de equipamiento, el próximo gobierno deberá pensar en los 7.395 nuevos uniformados que se formarán desde noviembre próximo. 3 reos fueron hallados muertos en la cárcel de Riobamba un día después de haber llegado a esa prisión. Se investiga si las muertes son una respuesta de las bandas delictivas a la intervención policial. Al menos 1.000 personas retuvieron a un presunto delincuente en el cantón Pelileo, en Tungurahua, la noche de este martes, y lo lincharon. Según la policía, tras percatarse de que 3 personas pretendían extorsionar a un ciudadano, la comunidad reaccionó. 2 sujetos escaparon, pero el tercero fue atado a un poste y quemado por la muchedumbre. El fallecido tenía antecedentes penales por el tema de tráfico ilícito de drogas, robo y asociación ilícita. Una reacción similar se registró la mañana de este miércoles en las calles Manabí y Avenida del Ejército, centro de Guayaquil. La moto de un presunto delincuente terminó envuelta en llamas y él con heridas en su cabeza, luego de que la gente lo golpeara por intentar robarse un celular. Registra antecedentes ya por robo, el mismo tipo de delito que ahora nuevamente va a ser procesado por 2 ocasiones. La policía investiga un ataque con explosivos en contra de un centro médico de Urdesa, en Guayaquil, mientras en la vía Puntilla-San Borondón, otro vehículo era incendiado por presuntos delincuentes. Ambos bienes pertenecen a un médico rescatado por la policía tras ser secuestrado junto a su chofer. Retaliación a que no obtuvieron la parte económica que ellos estaban exigiendo, que era una gran cantidad de dinero, y la otra puede ser que hasta esa hora trataban de hacer presión sobre las autoridades. Pero la violencia también escaló a Pasaje, provincia de El Oro. Carlos Neira, de 34 años, trabajaba como guardia del camal municipal cuando fue decapitado al interior del establecimiento. Se investiga la muerte de 3 reos en la cárcel de Riobamba a un día de haber llegado a esa prisión. Veamos el siguiente informe. Los 3 cadáveres fueron encontrados cerca del mediodía de este miércoles dentro de la cárcel de Riobamba. Se les encontró en el lugar destinado como transitorio, refieren los guías penitenciarios. Vamos a hacer las necropsias de ley. Hemos venido 2 señores fiscales y 2 personal de misional. ¿En qué posición se les encontró a los...? Guindados en cuerdas. Los 3 fallecidos forman parte de un grupo de 15 presos que fueron trasladados la tarde de este martes desde el Centro de Detención Provisional de Riobamba. El hallazgo ocurrió horas después de que la policía y las Fuerzas Armadas hicieran requisas en los pabellones e incautaran armas de fuego, droga, municiones, joyas, cuchillos, licor, dinero en efectivo y electrodomésticos. Por eso, la policía investiga si existe relación entre el operativo y las 3 muertes. Esto ya compete a las unidades investigativas y fiscalía para determinar causas y los motivos de estos fallecimientos. Hasta los exteriores del centro carcelario llegaron familiares de los detenidos. Nos ponemos nerviosas de saber qué es lo que está pasando con los familiares de adentro, porque no solamente es una madre de familia, no solamente es del tío, el primo, sino somos todos los que estamos acá afuera desesperados, porque el señor director ni siquiera nos sale a decir qué es lo que está pasando. Criminalística y fiscalía trasladaron los cuerpos hasta la morgue de Riobamba para las pericias. El Consejo de Gobierno de Galápagos financiará el mantenimiento de las 2 únicas aeronaves que tienen para el traslado de emergencias médicas. Sin embargo, una no está operativa desde hace 2 semanas. Diego Cuenca con el informe. Una de las 2 aeronaves ambulancias que tiene Galápagos dejó de operar desde el pasado 13 de junio, porque tiene que someterse a un mantenimiento en el tren de aterrizaje, que no se realiza en Ecuador. Aunque no definen a qué país irá, tienen claro que el avión estaría listo en septiembre.
Eso significa que durante 3 meses, las islas donde habitan más de 33.000 personas solo tendrán un helicóptero para hacer traslados médicos de emergencia. Aunque ya están sin una nave, el Consejo de Gobierno de Galápagos financiará futuros mantenimientos luego de que la próxima semana suscriban un convenio con el Ministerio de Defensa. Así lo explicó el presidente de esa entidad. El convenio considera $500,000 y es un plazo de ejecución de 7 meses. Nosotros tenemos presupuestado y lo asignamos para garantizar la disponibilidad de estas aeronaves y garantizar la atención médica a los casos de emergentes en la provincia. La medida se aplicará 15 días después de que un hombre muriera, tras esperar 8 horas para que un avión ambulancia lo traslade a una casa de salud, debido a la gravedad de sus heridas, causada por un siniestro de tránsito en la isla Isabela. El comandante de la aviación naval que administra a las aeronaves indicó en qué invertirán los $500,000 que recibirán. Y se va a hacer una adquisición de equipo de seguridad, de rescate, porque ya estamos reparando la grúa, que no sé si ustedes deben saber que hemos hecho rescates verticales desde buques, hemos rescatado a mucha gente que está en los buques, la sacamos. Mientras tanto, la aeronave que no está operativa está en Manta, a la espera de que se haga la contratación pública para su mantenimiento, que costaría al menos $150,000. Con ese avión y el helicóptero disponible, en lo que va del año han podido trasladar a 26 pacientes por emergencias médicas. Se acaba el tiempo para los 5 ocupantes del sumergible Titán desaparecido en el Océano Atlántico. La nave estaba destinada a explorar los restos del Titanic, que en abril de 1912 chocó contra un iceberg que reposan en el lecho marino a una profundidad de 3.8 kilómetros y que se hundió a 600 kilómetros al sur de Newfoundland, en Canadá. El Titán inició un viaje turístico de exploración en la madrugada del domingo, en un viaje que desde la inmersión debía durar 8 horas. Pero han pasado 4 días y no hay rastros del sumergible, solo débiles señales reportadas por equipos de rescate, como golpes posiblemente originados en la nave. Y a esta hora, al sumergible Titán le restan tan solo 8 horas de oxígeno. Estados Unidos y Canadá continuarán la búsqueda del sumergible Titán hasta encontrarlo. La operación para localizar la nave está a cargo de 5 barcos, 4 aviones y un sonar submarino. Y en medio surge una señal de que los tripulantes podrían estar aún con vida. Guardacostas de los Estados Unidos indicaron que hasta esta tarde captaron una serie de ruidos, como golpes a intervalos de 30 minutos, y aunque su origen no está confirmado, los han detectado en el área superficial sobre el naufragio del Titanic, objetivo del viaje de exploración, en un área de 13.000 kilómetros cuadrados en el Océano Atlántico. Algo menos que la extensión de la provincia del Guayas, o 1.5 veces la extensión de la provincia de Pichincha. La nave perteneciente a la empresa Ocean Gate zarpó a las 4 de la mañana del domingo, pero perdió comunicación con la superficie 2 horas después. Se cree que para entonces estaría ya en las profundidades del océano junto al Titanic. El artefacto mide 6.5 metros de longitud, 2.8 metros de ancho y 2.5 de altura. Tiene capacidad para 5 personas, incluido el piloto. En el interior hay poco espacio para moverse y la operación es posible mediante un control similar al de los videojuegos. Pero el aparato aparentemente no cuenta con un sistema de rastreo para emergencias como esta. A bordo están el director ejecutivo de la empresa, Stockton Rush, el explorador francés Paul-Henri Nargolet, el multimillonario británico Hamish Harding, el empresario pakistaní Shahzad Dawood y su hijo Suleiman. Los 3 últimos financiaron la operación con un pago de $250,000 cada uno. En una serie de entrevistas anteriores, el director de Ocean Gate ha mencionado que la nave era segura. A prueba de todo, dijo una vez. Los tripulantes que se sumaron a esta expedición firmaron un extenso contrato que describe al sumergible como una embarcación experimental, que no ha sido aprobada ni certificada por ningún organismo regulador y que podría resultar en lesiones físicas, discapacidad, trauma emocional o la muerte. Más de 30 oceanógrafos, ejecutivos de empresas sumergibles y exploradores advirtieron a Ocean Gate de posibles catástrofes durante la misión para observar los restos del Titanic.
Y la mayor preocupación en este momento está en que la nave tenía reservas de oxígeno para 96 horas. Mañana termina el plazo para que el Ministerio de Finanzas y el Consejo de la Judicatura entreguen un informe con los proyectos prioritarios para el sistema judicial según la orden de una jueza. Hoy fue la última mesa técnica en la que se trató el monto necesario para lo urgente, como indica Jacqueline Rodas. El Consejo de la Judicatura determinó que necesita 155 millones de dólares para los proyectos urgentes de la función judicial. Es uno de los resultados de las mesas técnicas ordenadas por la jueza Cecilia Pareja, quien el pasado 21 de abril dejó al titular de la entidad, Wilman Terán, fuera de la acción de protección que presentó en contra del presidente Guillermo Lasso, pero dispuso que en el plazo máximo de 30 días, el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Planificación y la Judicatura elaboren un informe técnico sobre las necesidades de la justicia y su financiamiento. Este miércoles se realizó la última reunión. Luego de 5 horas, acordaron que serán 3 informes. Cada institución elaborará uno por separado y lo enviará a la jueza. El nuevo monto solicitado por el Consejo de la Judicatura representa un 58% del requerimiento inicial, que fue de 265 millones de dólares. La entidad informó que dejó de lado varios proyectos para priorizar los urgentes. Ahora el gobierno deberá revisar la disponibilidad de fondos y la fuente de financiamiento. El plazo dado por la jueza termina este jueves 22 de junio. Hasta el momento no se ha difundido el detalle de los proyectos acordados, pero en la sentencia se establece que se debe observar los requerimientos tecnológicos, de bienes y talento humano. Este miércoles se instaló en Quito la reunión bilateral de defensa entre Ecuador y Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas pretenden concretar la cooperación para el plan de lucha contra el narcotráfico y otros delitos. Paul Romero con este tema. Ecuador y Estados Unidos retomaron las conversaciones para concretar los proyectos de cooperación en seguridad y defensa. El equipo norteamericano está liderado por el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Daniel Erickson, y por Ecuador el ministro de Defensa, Luis Lara, y el mando militar. Las autoridades nacionales ratificaron el pedido de asistencia a Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada, minería ilegal, lavado de activos. Que deben ser enfrentadas como un problema regional y debe tener soluciones basadas en procesos de cooperación entre estados y entre sus fuerzas de seguridad. El plan de cooperación para Ecuador por 5.000 millones de dólares fue presentado por el presidente Guillermo Lasso en octubre del año pasado durante su visita al mandatario estadounidense Joe Biden. El proyecto no se ha concretado y en esta reunión técnica, Ecuador planteó prioridades para el fortalecimiento del control marítimo y fluvial, interceptación aérea, capacitación de personal y transferencia de tecnología. Estos temas serán parte de los acuerdos de la cooperación que se discutan en este grupo de trabajo. Los temas son tratados de forma reservada y este jueves se firmará un acta de entendimiento sobre los proyectos ejecutables. Para que Ecuador pueda ser un país más seguro, más próspero y un gran socio de los Estados Unidos en Sudamérica y en el mundo. Erickson y la comitiva de Estados Unidos viajarán el viernes a Guayaquil, donde entregarán 4 equipos de vigilancia aérea para la Armada, valorados en más de $1 millón. El Consejo Nacional Electoral utilizará en los comicios de agosto el mismo sistema informático de las elecciones seccionales de febrero pasado, pero con ligeros cambios. Para ese proceso aumentaron servidores y cadenas de seguridad que, según la institución, fueron efectivas. Patricio Díaz lo explica. El cambio en el sistema informático del CNE, que se aplicará para las elecciones de agosto, es que el respaldo del Centro de Procesamiento de Datos ya no estará en Ecuador, sino en la nube, es decir, en servidores de almacenamiento en el exterior. Esto, además, según el CNE, evita que se den los llamados apagones. Estamos aplicando una arquitectura diferente. Nosotros ahora no dependemos de un canal, de una saturación, de un canal de internet para poder publicar resultados. Ahora estamos colocando todos estos resultados en una nube. El resto de procesos será el mismo de febrero de 2023, en el que se implementaron nuevas medidas de seguridad en el sistema.
como firmas digitales en cada una de las 780.000 actas que se procesarán, o blockchains, que son estructuras que se utilizan, por ejemplo, en las criptomonedas para la protección de datos. Significa que le vamos a poner un candado, una llave, para que estas actas no puedan ser ni alteradas, ni modificadas, ni falsificadas. El sistema informático del CNE incrementó también, en febrero pasado, 10 servidores, con los que completó 34, y serán los que procesen la información de resultados de los comicios de agosto. Además, la transmisión de datos no será por Internet. Se utilizará un enlace único y privado que va desde las juntas electorales hacia el centro de datos, por lo que según el CNE no hay posibilidad de acceso externo. Con eso garantizamos y con tecnología probamos que no se pueden vulnerar esta seguridad y esas imágenes o esta información pueda ser interceptada por terceros. Este miércoles es el último día para que las organizaciones políticas presenten un delegado para las auditorías del proceso, entre ellas del sistema informático. Durante la mañana de las 17 organizaciones nacionales, solo se habían inscrito 4. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral calificó las candidaturas presidenciales de Luisa González por la Revolución Ciudadana y de Fernando Villavicencio por el movimiento Construye. Ambos subsanaron los errores iniciales en su inscripción. Así, los 8 aspirantes a la presidencia concluyeron este primer paso para confirmar su postulación. 5 de ellos ya cuentan con sus candidaturas en firme, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral certificó que no tienen impugnaciones y podrán participar en los comicios del 20 de agosto. Tanto González como Villavicencio y Javier Hervás deben esperar ahora 72 horas más para su acreditación. Abundan las críticas al Censo de Población y Vivienda, que aún no tiene resultados oficiales. El director del Instituto de Estadística y Censos dice que la cantidad de personas no censadas está dentro de los rangos internacionales. Fabiola Santana con las reacciones. Ecuador está a la espera de los resultados del Censo de Población y Vivienda. Debían ser entregados en mayo, pero hubo retrasos y los datos se publicarán entre agosto y noviembre. Este es el último de los contratiempos del proceso. La recolección de datos que debía realizarse entre noviembre y diciembre se prorrogó hasta marzo. Las causas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, son el estado de excepción por inseguridad en 3 provincias, acciones de protección y hasta plantones de censistas por falta de pago. Pero a más de esto, algunos ciudadanos dicen que no fueron censados. Como yo trabajo y solamente había un papelito ahí pegado. Y bueno, hay otros inquilinos ahí, igual pregunté, me dijeron que no. El director del INEC dijo que los adhesivos se colocaban incluso si no estaba el propietario, pues también cuentan las viviendas. En general nosotros visitamos cerca de 6.8 millones de viviendas, salvo ciertas excepciones, como te mencioné previamente, que tienen que ver con ciertos territorios que por temas de inseguridad se tomó la decisión de no ingresar a estos territorios. Lo que se hace es el uso de imágenes satelitales para poder estimar. Señala que el porcentaje de las personas no censadas están dentro de los rangos internacionales, que son entre el 5 y 7%. Para aquellos ciudadanos que no fueron censados o que no llegó el censo a su vivienda, eso es algo que sucede o ha sucedido en todos los censos a nivel mundial y en el Ecuador también. Eso se conoce como la omisión censal. Dijo que los datos son garantizados en un proceso que tuvo una inversión estatal de $90 millones. Banecuador rematará en julio los primeros 15 predios de 124 bienes embargados por falta de pago a precios de oportunidad. Con ello se pretende recuperar una parte de la cartera vencida por procesos de coactiva que ascienden a $120 millones. Este es el más llamativo de los terrenos que Banecuador puso a remate. Está situado en Penipe, provincia de Chimborazo. Tiene 10 hectáreas de extensión y en él hay un complejo turístico inconcluso. Sus dueños eran clientes de Banecuador, pero entraron a coactiva hace 2 años por no poder pagar un crédito de $650.000 para un proyecto ganadero. El precio base es $822.511. El predio más económico, en cambio, está en el Empalme, en Guayas. Es un lote de 265 metros cuadrados
cuadrados y su precio inicial es de $7.286. En la lista hay terrenos de uso agrícola, como estas 3 hectáreas para el cultivo de arroz y mango en Daule. $45.905 es el precio base. Enriqueta Lynch, gerente jurídica de Ban Ecuador, explica que 15 bienes ubicados también en Manabí, Azuay y Sucumbío serán rematados a precios de oportunidad. Lo importante es recalcar que el proceso es completamente transparente. Son 124 los bienes que Ban Ecuador tiene listos para rematar. Su objetivo es recuperar $40 millones de la cartera vencida por procesos de coactiva, que asciende a 120 millones. Todos los jueves estamos publicando 5 bienes. Planeamos por lo menos sacar en remate el 50% de estos. Los remates se realizarán a partir del 6 de julio. El proceso es virtual. Quienes quieran participar deben registrarse en el sitio web de remates de la CFN. Aunque en el país más del 90% de los casos del virus manos, pies y boca se centran en menores de 5 años, ya comienzan a aparecer diagnósticos en adolescentes debido a la rápida propagación, pero también por errores en el tratamiento. Bessie Granja con el reporte. Los pacientes con el síndrome manos, pies y boca incrementan aceleradamente en Guayaquil, Durán y San Borondón. Según las autoridades, estos son los únicos cantones donde se registran los contagios. La Coordinación de Salud contabiliza 55 casos. El 95% corresponde a menores de 5 años, mientras el resto fueron detectados en adolescentes de hasta 14 años. Esto último es lo más alarmante debido a que es más común que este virus afecte a niños pequeños debido a su frágil nivel inmunológico. Sin embargo, hay errores que los padres están cometiendo al momento de tratar los síntomas de la enfermedad. El padre le da al niño los antibióticos sin ser necesarios. En este caso puede producir varios síntomas, como por ejemplo la diarrea. Los antibióticos te pueden producir diarreas. Otra cosa, te pueden producir los antibióticos de manera indiscriminada, un rash cutáneo. Doctor, ahora se me enroncha el niño, es por los antibióticos que le está dando. Otro de los efectos del uso indiscriminado de antibióticos en esta enfermedad son vómitos, lesiones en el hígado y gastritis. ¿Cuáles son los signos de alarmas para acudir a un especialista, en este caso un pediatra infectólogo? Fiebre por más de 3 días. Que los síntomas continúen máximo, o sea, ya pasados los 10 días que son típicos, que es la duración de la enfermedad. Asimismo, si un paciente registra la sintomatología, el especialista recomienda aislamiento y mantener el aseo de los espacios donde juega el pequeño. Y atención con estos datos, porque el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alertó sobre la radiación extrema durante estos días a escala nacional. La institución anunció que las temperaturas más altas oscilarán entre 24 y 31 grados centígrados, principalmente en las regiones litoral e interandina. En un rango de 1 a 11, Pichincha está en el nivel 11 de radiación, lo que equivale a extremadamente alto. Por ello, expertos sugieren aplicarse protector solar 15 minutos antes de salir al aire libre y también utilizar ropa liviana. Se recomienda proteger brazos, piernas, si es que van a estar mucho tiempo bajo el sol. También es importante cuidar la cabeza y los ojos, por lo que se aconseja utilizar gorra o sombrero y también gafas. En horarios de alta radiación, busquen la sombra, especialmente desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 16 horas. Es necesario hidratarse diariamente, sobre todo si realizan actividades bajo el sol. El INAMI también informó que las altas temperaturas se mantendrán del 18 al 23 de junio. La falta de alimento es la principal causa de la muerte de aves en la zona costera de Ecuador. Aunque el Ministerio de Ambiente no precisa cuántas especies han encontrado, sí confirman que esto se debe al cambio climático. Vanessa Robles con un reporte. Aunque inicialmente se creyó que la presencia de aves muertas reportadas desde hace 8 meses en Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Guayas se debía a la gripe aviar, el Ministerio de Ambiente detalló que los análisis realizados dieron negativo a esta enfermedad. El motivo, atribuyen, es el calentamiento global, que altera su hábitat y con ello su ruta migratoria en busca de alimento de aves marinas. Los pájaros guaneros, en este caso el guanay, también está el pelícano peruano, que están debilitados porque están sin comer, están estresados. No se reproducen crustáceos, otro plancton de los cuales se alimentan.
Según Surf4 Perú y la Fundación Aves y Conservación, el aumento de temperatura en el Océano Pacífico provoca que los peces, crustáceos y calamares naden a mayor profundidad. Por ende, las aves no pueden cazarlas, afectando la cadena de alimentación de esa y otras especies. Afectación, por ejemplo, de los lobos marinos, pingüino de Humboldt, que viene de Perú también, crustáceos como el cangrejo rojo, como las jaivas, como también los moluscos, las conchas y todos los alimentos que se derivan del manglar. Según el INOCAR, la temperatura del mar ecuatoriano en superficie registra entre 27 y 29 grados centígrados, 1,5 grados más de lo normal. La presencia de aves muertas también se observó en las costas de Chile y Perú. El municipio de Guayaquil negó el permiso para que se desarrolle la marcha y el Festival del Orgullo LGBTI el próximo 1 de julio. Según el alcalde Aquiles Álvarez, se busca evitar el congestionamiento vehicular en la avenida 9 de octubre y por ello sugieren que el evento se lleve a cabo en el Parque Samanes. Como todos los años, desde el 2013, la comunidad LGBTI solicitó al municipio de Guayaquil la autorización para realizar la Marcha del Orgullo el sábado 1 de julio y pensaron que no iba a haber ningún problema. Si administraciones de derecha antes dieron autorización, pues pensaron que con el progresismo la cosa sería más sencilla, pero amargo ha sido su desengaño. No sé si de una forma intencional o inintencional por parte de los funcionarios, sobre todo de la Jefatura de Uso de Vía Pública y de la ATM, pero en todo caso sí nos sentimos vulnerados porque nunca se nos pasó por la cabeza, les soy muy honesta, que esto iba a suceder. Aquiles Álvarez intenta aclarar por Twitter y entonces que el oficio lo enviaron a la Dirección de Uso Público y ellos a su vez le preguntaron a la Agencia de Tránsito Municipal. La ATM respondió que no es procedente debido al gran impacto que genera al tránsito vehicular y sugiere que el mencionado evento se realice en la avenida Paseo del Parque Samanes, en los carriles centrales, debido a que cuenta con una distancia de 2,5 kilómetros. Sentimos que de repente no hay un trato igualitario cuando hay, por ejemplo, las marchas del 1 de mayo, las del 8 de marzo de las mujeres. Yo dudamos que de repente se trate en las mismas condiciones que nos están tratando a nosotros, de desplazarnos. El alcalde también tuitea que no están en contra de ningún evento ni de ninguna agrupación, que simplemente precautelan el orden y el control. Las agrupaciones LGBTI, sin embargo, sostienen que el alcalde se equivoca si cree que los va a detener. Para atraer inversiones y generar miles de plazas de trabajo, el municipio de San Borondón dio paso a la implementación de un distrito industrial, logístico y de negocios. Se esperan cientos de millones de dólares en la instalación y desarrollo de iniciativas empresariales. El municipio de San Borondón presentó un corredor de 1.000 hectáreas en donde se apunta a desarrollar un nuevo polo industrial y comercial. Industria de mediana y de bajo impacto, industrias con responsabilidad social. Y que para ello se dispuso la implementación de incentivos reales como la reducción de tasas y contribuciones. Asimismo, se advierte que está previsto invertir en la dotación de servicios básicos y de mejoras viales cerca de 65 millones de dólares. Esto para atraer a la inversión privada y también para generar empleo. Por lo menos 150 millones de dólares en nuevas inversiones para la ciudad. Nos hemos trazado la meta, asimismo, de tener de generar cerca de 1.000 empleos directos para la gente de San Borondón. Esta iniciativa busca además un crecimiento planificado del cantón y responder a nuevas realidades comerciales, industriales y logísticas. Ahora los restaurantes tienen más cocinas oscuras, que quiere decir cocinas que despachan por Uber Eats, despachan a domicilio, ¿no es cierto? Esas se pueden ubicar en estos lugares. Que las grandes empresas de distribución, la gente compra en internet. Entonces todos los negocios que antes solo tenían locales comerciales, ahora también tienen distribución por internet. Necesitan bodegas, necesitan centros de distribución y este está ubicado en un lugar estratégico. Los 150 millones de dólares de inversión proyectada es solo el inicio. Las expectativas apuntan mucho más allá, tal como ocurrió con la ordenanza de estímulos financieros con la que se quiso atraer 100 millones de inversión y recibieron casi el triple. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se renovará. Los países de la región elegirán a 4 de sus 7 miembros en la Asamblea General de la OEA, que se instala desde hoy. Un ecuatoriano está entre los candidatos, como informa Jacqueline Rodas.
Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos renovará a 4 de sus 7 integrantes y la mitad de los candidatos recibe fuertes críticas. Los postulantes se presentaron ante el panel de expertos independientes que evalúa sus perfiles y en su informe final avala a los propuestos por Chile, Argentina y Guyana, pero levanta alertas sobre Pierre Pigosi, nombre enviado por el gobierno de Guillermo Lasso en representación de Ecuador. Sobre él, concluye que mantiene posiciones que denotan retrocesos en relación con los estándares internacionales consolidados de protección de derechos humanos. El candidato ecuatoriano tiene altas posibilidades de llegar. Hay 4 espacios para 6 postulantes. Ante la OEA defendió su postura. Los derechos humanos no pueden tener una ideología. La primacía de un grupo de derechos por sobre otro siempre ha resultado en formas graves de injusticia. También se cuestiona a los candidatos de Guatemala y Surinam. El informe del panel no es vinculante. La decisión está en manos de los 32 países que se reúnen desde este miércoles en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos, y votarán de forma secreta. La importancia de la CIDH radica en que tiene el poder de emitir medidas cautelares y elevar las denuncias en contra de los estados a la Corte Interamericana para una posible sentencia de obligatorio cumplimiento que puede incluir reparaciones económicas. Además, cómo se muevan las fuerzas luego de la elección marcará la tendencia de la mayoría por los próximos 4 años respecto de temas como la democracia o los derechos de las mujeres y minorías sexuales. El Consejo Metropolitano de la capital no dio paso a la creación de una comisión especial para que fiscalice la construcción del Metro de Quito. La iniciativa de la Revolución Ciudadana no contó con los votos necesarios, a pesar de que tienen mayoría. Adriana Bermeo con la nota. En el municipio de Quito no se conformó una comisión para fiscalizar el diseño, la construcción y operación del metro. 12 concejales votaron en contra o se abstuvieron. 3 pertenecen a la alianza UIO del Partido Socialista, 3 a Juntos por la Gente del exalcalde Jorge Yunda, 2 a Izquierda Democrática, 2 al Movimiento Creo, 1 a Democracia Sí y 1 de la Revolución Ciudadana. Fue una propuesta poco socializada, poco consensuada, poco deliberada con el resto de compañeros del Consejo. Era muy prematuro establecer una comisión, dado que los 21 concejales tenemos la facultad fiscalizadora. Ellos evitaron la conformación de una comisión para fiscalizar al Metro de Quito, obra que costó más de $2.000 millones y cuya operación debía empezar hace 2 años. Muchos de los concejales en época de campaña decían que iban a ser implacables en temas de fiscalización, que iban a fiscalizar el Metro de Quito, y cuando hay una oportunidad de poder orientar la creación de una comisión especial multipartidista, finalmente se oponen, ¿no? Solo Andrés Campaña del Partido Socialista y los miembros de la Revolución Ciudadana realizaron observaciones. La fiscalización al proceso contractual y de ejecución del Metro de Quito quedan en manos de la sociedad civil. Una nueva veeduría ciudadana iniciará su trabajo en julio. El 6 de junio pasado, el gerente de la empresa Metro de Quito envió un pedido a la Contraloría General del Estado para solicitar exámenes especiales para todos los contratos de la empresa. Recordando dónde empezó todo, la inteligencia artificial hace milagros y recrea como niño a un inocente Vladimir Putin con un saco rosa y un helado. Asimismo, un pequeño Kim Jong-un de Corea del Norte se muestra satisfecho con un cono de chocolate. Donald Trump no es la excepción y su mirada de niño poderoso con un helado de vainilla como símbolo de poder. Las fotografías fueron creadas en Instagram por la cuenta de John Muller. Tienen más de 30,000 likes. C5 para unidad 030. Bubu se jubiló. Así se despidió este perro labrador de su servicio a la policía en Sonora, México. Sus compañeros le dieron una despedida de agradecimiento desde la central de patrullas en homenaje a su gran labor. Informarle que nuestro binomio Bubu con esta hora es su último día de servicio e inicia su jubilación. Desde el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, los personajes de la reconocida saga de Harry Potter se trasladan a la India y se convierten en hindúes devotos, lo cual es imposible porque esto se trata de fotografías de inteligencia artificial, donde aparece hasta el Lord Voldemort, el príncipe de las tinieblas. Las imágenes fueron creadas y publicadas en Instagram por el artista Hit Gokul.
Una vista maravillosa desde el vuelo de un águila sobre las altas cumbres de los Alpes. Son las imágenes desde una cámara adaptada al cuerpo del animal que sobrevuela un frondoso bosque rodeado de lagos y se aprecia el castillo de Neuschwanstein en Alemania. La cuenta de Explorares comparte esta experiencia en un video que tiene más de 198,000 reproducciones. Como un fácil juego, así al menos lo considera este gran oso que caza peces debajo de una cascada. Tal parece que no hay dificultad para este amigo que saborea muy gustoso su presa. El video de Nickler publicado en Instagram tiene más de 735,000 reproducciones y 31,000 likes. Usted puede encontrar más información en nuestra página web ecuavisa.com. Y un auto cuesta menos que un teléfono celular y se puede incluso comprar por internet. Se trata del Changli Pro de origen chino. Importadoras ofrecen traerlo al Ecuador, donde su uso aún no es legal. Como si de una pizza se tratara, basta con escoger, ordenar y esperar a que el producto llegue directamente hasta la puerta de la casa. Claro, eso si usted vive en China, donde el carro más barato del mundo se puede pedir por internet. En Ecuador es algo más complicado que eso, pero antes de llegar ahí hay que empezar por conocer el carro, que es bastante más pequeño que el común de los vehículos. Un sedán promedio mide alrededor de 4,5 metros de largo. El Changli S1 Pro mide 2,5 metros. Es eléctrico y puede llevar entre 3 y 4 pasajeros, incluyendo el chofer. Su velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora y con una sola carga puede recorrer hasta 50 kilómetros. Sí, no es el más potente del mercado, pero cuesta $1,000, menos que algunos teléfonos de alta gama. Así que uno se pregunta, ¿lo puedo tener en Ecuador? La SENAE, que es el Servicio Nacional de Aduanas, dice que no. De acuerdo a la normativa vigente, solamente pudieran importar estos vehículos aquellos que cuenten con el certificado de homologación emitido por la ANT. Y el Changli S1 Pro no lo tiene. Aún así, en internet hay páginas que ofrecen importar estos carros a Ecuador. El del 2022 costaría, ya puesto aquí en el país, desde $3,100 y el del 2023 desde $5,100. Y como obviamente traerlos es ilegal, los promocionan no como automóviles, sino como scooters. Algo que obviamente no es correcto, no es acorde con la legalidad. Si el vehículo llega al puerto ecuatoriano y no obtiene el certificado de ANT, habrían dos posibilidades. La primera es notificar al importador de que es necesario realizar un reembarque de la mercadería porque la mercadería no puede ser internada en el Ecuador. La segunda opción es que el importador, que suele pasar ya en algunos casos, el importador simplemente deja en abandono la mercadería y lo que procede en su caso es la destrucción. La ANT, que es la entidad que otorga los certificados, confirmó a Ecuavisa que no ha recibido solicitud alguna para homologar este vehículo en el país. Un bebé de 6 meses que había quedado huérfano y herido tras un ataque armado en San Vicente, en la provincia de Manabí, falleció luego de una intervención quirúrgica. En el siguiente informe, Karen Ceballos explica lo que sucedió. Un ataque se registró al mediodía de este miércoles en la vía San Vicente-Chone, norte de Manabí, donde 3 de los 4 adultos que se movilizaban en un taxi murieron y también falleció horas después un bebé de 6 meses que quedó gravemente herido. El hecho violento ocurrió cuando hombres en una camioneta interceptaron el vehículo y se bajaron a dispararles. La policía estuvo en la escena, pero allegados a las víctimas impidieron el levantamiento de los cadáveres. Los familiares no colaboraron con el procedimiento legal que corresponde. En forma arbitraria se llevaron los cuerpos. En el lugar se encontraron 22 restos de balas. Aún no hay detenidos por este suceso. No se le encontraba antecedentes penales en contra de ellos, pero estamos realizando algunas investigaciones en virtud de que habían tenido un atentado en el mes de abril en contra de la humanidad de uno de los parientes de ellos. Los heridos fueron llevados al hospital de Bahía de Caracas, donde se informó que el adulto estaba fuera de peligro, mientras que el lactante, hijo de la pareja, fue intervenido quirúrgicamente porque el proyectil que lo impactó en el abdomen comprometió algunos órganos. No pasó ni una hora de este hecho cuando en la playa Los Perales se alertó del hallazgo de restos humanos. Una cabeza, un brazo y una pierna fueron encontrados a orillas del mar.